Desde esas hojitas tienen un canto y tiene que ver con lo que va a ser el tema de estos mini retiros de este año. El sábado pasado en la Basílica de Luján se beatificó al cardenal Pironio, una figura muy importante dentro de lo que es la Iglesia argentina y que, más allá de nuestro país, brindó un servicio muy hermoso en toda la Iglesia, a través de la vida consagrada, a través de los laicos, a los que distintos papas le fueron confiando. La primera de las oraciones que tienen allí, las dos oraciones que tienen allí, son del cardenal Pironio. Y alguna vez, hace mucho, le puse alguna música a una de ellas y la otra la vi ayer y me gustó y dije, bueno, vamos a ponerle música y después la van a sufrir también. Pero vamos a empezar por la primera, que se llama Madre de la Esperanza. Madre y Señora nuestra, causa de nuestra alegría, tú nos has dado a Jesús, feliz esperanza de nuestras vidas. Ayúdanos a ser testigos de la resurrección de tu Hijo. Enséñanos a comunicarlo el amor y su espíritu. María, haz que vivamos con tu alegría al sentirnos profundamente amados por el Padre que nos hizo sus hijos, la alegría de querer ser fieles y decir como tú cada día, si yo soy tu servidora, que se haga en mí lo que digas. Madre de la Santa Esperanza, causa de nuestra alegría, ruega al Señor por nosotros, Virgen querida. Madre, danos la alegría del servicio como tú la viviste, cuando visitaste a Isabel o en Caná las bodas asististe. Danos alegría en la cruz y el vivir así serenos y fuertes, sabiendo que de allí del mundo con el Padre reconcilia su suerte. María, no nos falte alegría ni en los momentos del sufrimiento. Danos paz y serenidad, y si hay llanto por fuera, alegría por dentro. Que la esperanza sepamos a quien encontramos comunicar, en especial si es hermano de nuestra propia comunidad. Madre de la Santa Esperanza, causa de nuestra alegría, ruega al Señor por nosotros, Virgen querida. Un poco baja me quedaba, pero no importa. Vamos a abrir el corazón y pedirle a esta Madre de la Esperanza que guíe entonces este momento y esta reflexión. Y voy a tomar, también siguiendo al cardenal Pironio, un texto que me parece muy bonito de él, que se llama Meditación para tiempos difíciles.
Yo les aconsejo que por ahora dejen la hojita, hagan como quieran, pero después la retoman y ahí van a tener algunos textos y algunas preguntas que les puedan ayudar en la oración. Pero ahora vamos a ir avanzando un poquito en la reflexión. Dice el Evangelio de Lucas: cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten sus cabezas, porque va a llegarles la liberación. Dice el Evangelio de Juan: les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. A veces van pasando cosas en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestra propia familia, en nuestra vida personal, en la misma iglesia, que lógicamente nos preocupan y nos hacen sufrir. Son muchas hoy las que podríamos mencionar, por traer algunas. Este mundo que vive tantas guerras y violencias, tantos conflictos con su clima, tantos temores con una tecnología que no siempre está guiada por una búsqueda del bien. Nuestro propio país, con el sufrimiento que genera la pobreza, la falta de trabajo, todos los temores que nos generan los ajustes, más allá de posiciones de un lado, del otro, todas las violencias y divisiones que hay entre nosotros. Y no hace falta ir tan lejos. Nuestras propias familias, que a veces les es difícil ponerse de acuerdo, compartir los mismos valores que tal vez en otros momentos eran indiscutibles. Muchas cosas nos preocupan y nos hacen sufrir. Y todo eso va engendrando en nosotros temor, miedo, y aparece la desconfianza, brota la angustia, a veces tristezas, pesimismos, en los cuales se van como quedando incrustados en nuestra propia realidad, como momentos no solo difíciles, sino como momentos sin salida. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? Y uno se pregunta, ¿no hay una salida, no hay una persona, algo que nos haga corrernos de estos lugares de violencia, lugares de dolor, lugares de miedo? Hasta en la misma iglesia nos pasa. Cuando uno ve contraposiciones, divisiones, críticas, ese lugar que estaría llamado a ser el lugar estable, sólido, en el que yo encuentre el eje simple donde alinear mi vida en los caminos de Dios, a veces encuentra todas esas contradicciones. Muchos, inclusive hasta la misma iglesia, la acusan de haber perdido el camino, ya no solo de no ser tan clara, sino además de no llevar a sus hijos a donde ellos esperan. Toda esta confusión lastima y nos hace sufrir. Y la respuesta frente a esto tenemos que ahondarla, y de eso se trata justamente la propuesta de estos días. Porque quedarse en la lamentación es inútil, no sirve para nada. Más inútil todavía es ignorar, ser indiferente y dejar que las cosas corran sin asumir la dificultad del problema. A veces, por otro lado, nos dejamos aplastar y se nos hace tan fuerte y tan evidente la dificultad que termina por frustrarnos, por agotarnos, por quitarnos la esperanza. Por eso, en este momento quisiera proponerles que
detengamos un poco nuestro corazón, le digamos que no tiene que pasar por todos esos sentimientos, que hay una respuesta en la fe. Y frente a todo esto, entonces, hay un Dios que conduce la historia, está Cristo, que es el que redime nuestro camino y que guía a la Iglesia, está el Espíritu, que aún en el dolor puede obrar maravillas y hacer de eso que parece de algún modo irreversible algo que sea muy fructífero, algo donde podamos sentir que estamos encontrándonos con la vida plena que Dios tiene para nosotros. Por eso es que nos vamos a detener en el tema de la esperanza, un poquito siguiendo el lema: ven Salvador, renueva nuestra esperanza. Y simplemente tratar de reflexionar sin hablar de teología, sin hablar de grandes definiciones, sino tratando de lograr dos cosas. Por un lado, asumir la realidad, asumir lo que nos toca, sin mirar para el costado, sin negarlo, sin escaparnos, con todo lo que tiene de doloroso, con todo lo que tiene de difícil, pero al mismo tiempo descubrir que en ese lugar, en ese dolor, en esas cosas difíciles, también obra la providencia, obra el Padre. Es Él el Señor de la historia y es Él el que continuamente crea y recrea desde el Espíritu Santo nuestra realidad, para que no sea un lugar donde ese punto final que por momentos esos sufrimientos que nos tocan nos hacen sentir, sino donde tan solo sean unos puntos suspensivos que aguardan con paciencia, con fortaleza, con ánimo. Los tiempos difíciles son parte del... Como los datos móviles están desactivados, primero te... Perdón. Los tiempos difíciles son parte de lo que el Padre Dios tiene en sus designios para nosotros. Si tiene esos designios es porque esos tiempos difíciles son tiempos de gracia y tiempos de salvación para cada uno de nosotros. Jesús nos da su ejemplo. Jesús en la cruz supo, aún sin tener en ese momento una certeza absoluta de cómo se iba a desenvolver la historia, supo tener la certeza de que el Padre estaba obrando y ponerse en sus manos. Y es eso lo que entonces quisiéramos hacer hoy, ponernos en las manos del Padre. Tendremos que reconocer entonces cuáles son nuestros miedos, nuestras desconfianzas, cuáles son nuestras angustias, nuestras tristezas, nuestro pesimismo. Y allí preguntarnos verdaderamente qué estamos haciendo con ellos. Si los estamos negando, si estamos escapando, o si buscamos a veces en lugares equivocados la respuesta a eso que nos pasa. Dios tiene para nosotros una propuesta. Él nos dice: ánimo, no teman, miren que su Dios vendrá y los salvará. No temas, sigue predicando, le decía Dios a Pablo, y no te calles, yo estoy contigo. Nadie pondrá su mano sobre ti para dañarte. ¿Cómo tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Le preguntaba Jesús a los discípulos en la barca, aterrados de la posibilidad de naufragar. Tal vez esas mismas frases son las que nos dirige hoy a nosotros. Cada uno de nosotros, entonces, tiene que
recuperar los anuncios del Salvador, recuperar los anuncios del Mesías, no en la memoria de la inteligencia, sino en la del corazón. Son promesas para mí, promesas desde Isaías. Digan a los que tienen el corazón intranquilo, ánimo, no teman, miren que su Dios vendrá y los salvará. Promesas que entonces escuchamos y ponemos dentro, y en la que atesoramos entonces una pequeña luz, que es la que le da una salida a todo lo que hacemos. Qué necesario entonces es mirar al niño, ese niño que expresa la esperanza, mirar a ese Dios encarnado que nos habla de una certeza, de una seguridad. Jesús es el Señor de la historia. Y en Él entonces todo lo que me hace sufrir, todo lo que me hace temer, puede ser releído desde otro lugar. Puedo releer lo que hoy me parece aplastar desde la mirada de Dios. Y para eso mis ojos se transformarán desde el mirar al niño. Ese pueblo que andaba en tinieblas, a oscuras, dice el texto de Isaías, vio una inmensa luz, una luz intensa. Sobre los que vivían en una tierra de sombras, brilló una luz. Esa es la luz que nos puede devolver el pesebre cuando miramos al niño Dios. Una luz que me ayude entonces al ponerme frente a ese niño, imaginando, por ejemplo, el lugar, los animales, imaginando las personas, imaginando lo que hacen, lo que dicen. Un lugar donde, viendo todo eso, yo recupere la alegría, recupere la paz, recupere la esperanza. Toda esa serenidad interior que se me escapa de entre las manos al detener el corazón y el pensamiento y experimentar ese don de Dios que es ese niño, son recuperados. Y traer frente a ese pesebre en la imaginación todo eso que para mí es parte de este tiempo difícil. Ahí todo es transformado, ahí todo cambia. Por eso en la Nochebuena, la liturgia que vamos a celebrar nos invita esencialmente a dos cosas: a la alegría y a la esperanza. Ese Jesús que viene es el portador de la paz. Él es nuestra paz. Y Él viene a traernos su paz para que sea nuestra. Esa serenidad que genera su presencia es la serenidad de la confianza. Él es el niño, pero nosotros podemos adquirir mirando a ese niño la confianza de niños, esa que a veces perdimos, esa de los que saben que estando con su mamá, su papá, ya no tienen nada a qué temer. El Señor misteriosamente hace sus más grandes anuncios, sus más grandes revelaciones y manifestaciones en tiempos difíciles. Eligió un tiempo duro para Israel, el tiempo de la invasión romana, el tiempo del sometimiento. Y sin embargo allí es capaz de aparecer. Es allí donde ese niño que nace en un pesebre en condiciones insalubres totalmente, nos muestra que aún el peor lugar puede contener la Navidad, puede contener el nacimiento. Porque Jesús mismo en sí es un signo de contradicción. Jesús sabía que muchas veces íbamos a ser rechazados como Él fue rechazado.
Y sin embargo, pese a ese rechazo de muchos, ese rechazo exterior, en realidad nos habla de una aceptación profunda y absoluta del Dios que nos ama incondicionalmente. Por eso la esperanza es una esperanza realista, no una esperanza fantasiosa que se apoya en que todo va a ser fácil, todo me va a ir bien, todo va a ser solucionado. Es la esperanza en el Dios que al final de la historia triunfa, pero que a veces nos hace atravesar la adversidad. Porque, como dice la carta de Corintios, el Dios de todo consuelo nos reconforta en nuestras tribulaciones para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. Porque así como participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo, también por medio de Cristo abunda nuestro consuelo. Somos consolados para aprender a consolar. Atravesamos dificultades para aprender lo que significa la verdadera esperanza. Y hacemos una experiencia interior profunda que trasciende esas dificultades y se abre a una presencia que es una certeza y es una seguridad. ¿Quién puede hacerles daño si se dedican a practicar el bien? Felices ustedes si tienen que sufrir por la justicia. No teman ni se inquieten. Por el contrario, den gloria en sus corazones a Cristo el Señor. Estén siempre dispuestos a defender su esperanza delante de cualquiera que les pida razón de ella. La primera carta de Pedro nos hace tomar conciencia de que aquel que vive en la presencia de Dios, que aquel que vive en el bien, no tiene motivos para temer ni inquietarse, porque su seguridad está en Dios. Es una seguridad que invita a la paciencia, que invita a la fortaleza, pero que al mismo tiempo retorna a nosotros con gozo, con alegría y con paz. Pueden abundar en los tiempos difíciles el miedo, la tristeza, el desaliento. Pueden atravesarnos tentaciones como la de creer que no necesitamos esa presencia, que nos podemos valer por nosotros solos, o creer que nunca podremos superar las dificultades. Por eso hoy más que nunca tenemos que volver la mirada al niño y encontrar en él ese signo de esperanza para nuestra vida. En el pesebre nacerá un testimonio, el nuestro, el de haber obtenido la alegría, la paz de esa sola pequeña presencia. Y eso nos hará profetas, profetas de esta esperanza y de esta alegría allí donde estamos. Y valdrá la pena preguntarse si hoy soy verdaderamente profeta de esperanza o soy profeta de catástrofes en mis críticas y en mi negatividad. Pedir el Espíritu Santo para que serene mi corazón, para que le dé ese ardor de testigo delante de los demás y descubrir en este tiempo que más allá de las dificultades hay una posibilidad, hay una ocasión y un tiempo oportuno donde puedo vivir desde otra luz toda esta realidad, reconocer a Dios que se me revela en su amor y dar testimonio de ella para los demás. Ahí tienen entonces la hojita que los va a guiar un poquito entre algunas citas de la palabra que fuimos usando y algunas preguntas. Como siempre les digo, lo usan en la medida que los ayude. Si no los ayuda, con toda libertad lo dejan a un costadito y lo importante es que ahora puedan poner el corazón
delante de ese niño Dios, de ese que se hizo carne. Y vamos a exponer ahora a Jesús en la Eucaristía, para que esta presencia de real del Cristo que fue niño para entregarse a nosotros esté aquí junto a esta oración que vamos a hacer.